la Iglesia latinoamericana, conoce nuestra realidad y muy comprometido también con ella, ¿no? Ha facilitado innumerables cursos y ha estado invitado en también innumerables seminarios, conversatorios, clases magistrales en México, Brasil. Ahora podemos poner en Ecuador también, ¿verdad, José Ignacio? Desde el 68 fue director de selecciones de teología y desde el 81 al 2005 responsable académico del Centro de Estudios de Cristianismo y Justicia, de donde todavía forma parte del grupo de teólogos de este centro. Su extensa obra nos habla de un teólogo comprometido y además generoso, porque no solamente escribe mucho y muy profundamente, sino que se le entiende muy bien. Una veintena de libros, cientos de artículos, entradas de blogs y revistas, más de 30 colaboraciones en obras de varios autores, entre otros. Y solo por mencionar algunos títulos: La humanidad nueva, ensayo de Cristología, de 1975, La libertad de palabra en la Iglesia y en la teología, antología comentada, Vicarios de Cristo, Los pobres en la teología y la espiritualidad cristiana, El rostro humano de Dios, de la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús, Una vida que interpela a Etty Hillesum, y a él lo invitaremos nuevamente alguna vez solo para que nos hable de Otro mundo es posible desde Jesús, que es el último. Es de los últimos, José Ignacio, ¿verdad? No, no puede hablar. No, es del 2009, es cierto, no, es del 2009. Pues entonces estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros hoy. Y bueno, hermano, adelante, es toda la palabra tuya. Bien, yo a mí tendría que decir buenas noches, pero para ustedes tengo que decir buenas tardes. No hay que agradecer nada de que estemos aquí, porque es un gozo compartir la fe y trabajar precisamente al compartirla para que la Iglesia sea pues lo que Cristo quiere. Sí que tengo que decir dos cosas. Una previa. Yo he visto incluso en España, donde se supone que en Europa estamos más avanzados en este campo, no lo sé, pero a mujeres que han sido muy devotas y muy piadosas, a lo mejor el tema de la mujer en la Iglesia les asusta un poco. Y hay reacciones y no quieren. Yo quisiera quitar totalmente esto de las cabezas. Y por eso empiezo con dos cosas fundamentales. En la carta a los Gálatas, quizás esto lo dirán ayer, Gálatas 3:28, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Y esto no es una cosa que será verdad en el cielo, tendría que ser verdad ya en la tierra, porque también sigue diciendo que no hay judío ni griego, y efectivamente se acabó la diferencia entre judíos y griegos, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hay una tarea de llevar a cabo en esta tierra el que en Cristo Jesús no hay ni varón ni mujer. Segunda cosa importante, Juan 23, el gran Papa Juan 23, en la encíclica Pacem in Terris, dice que la promoción de la mujer es uno de los signos de los tiempos. Un signo de los tiempos es una especie de algo que nos dice Dios, que tenemos que entender que hay una tarea ahí delante. Y dice por dos veces, una en el número 15, es la promoción de la mujer en la Iglesia, y otra en el número más adelante, o a lo mejor los cambios, la promoción de la mujer en la sociedad. Por tanto, me parece importante esto, que la promoción de la mujer en la sociedad va paralela con la promoción de la mujer en la Iglesia. Luego, yo como teólogo me he sentido un poco sin materia, porque la teología, ¿de qué trata? ¿O de qué utiliza? Pues utiliza la Biblia y la Iglesia, ya me lo han quitado. Entonces, temo que voy a decir cosas que a lo mejor se han dicho los días anteriores, porque los teólogos, si nos quitan la Biblia y la Iglesia, poco podremos decir, ¿verdad? Es verdad que también que la teología mira, o debe mirar, a la sociedad y a la historia. Y algo de lo que diré también pues entrará en eso, y a veces habrá momentos que hablaré de cosas de la historia que parecerá que no son teología, pero creo que es importante que el teólogo y los teólogos las conozcamos para tomar entonces la posición más exacta que debemos tomar en este problema. La historia, una de las cosas que enseña es que en la primitiva Iglesia el tema de las mujeres en el cristianismo fue un escándalo. Las mujeres se escandalizaban por la libertad
que la Iglesia concedía a aquellas mujeres. Es una pena que los cristianos, cuando ya llegaron al poder, por así decir, rompieron o quemaron casi todos los textos que se habían escrito contra ellos, porque en algunos de los pocos que se conservan sí que se ve cómo acusan a los cristianos de corromper a la mujer. La participación que se daba a las mujeres en las asambleas cristianas, todo eso fue un verdadero escándalo. Tanto que San Pablo, que era el que más, el mayor propagador del cristianismo, según dicen los sabios de la Biblia, San Pablo tuvo que frenar un poco, porque a Pablo lo que le interesaba era sobre todo que el cristianismo saliera del mundo judío para entrar en el mundo pagano. Y si en el mundo pagano había esta especie de desuso ante la mujer, pues esto era una dificultad para el cristianismo. Y esta es la razón por la que a veces hay algunos textos en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo que parecen más bien contrarios a la mujer. En la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas, hay una serie de consejos que, entre paréntesis, cuando tengo que ser testigo de la boda de una pareja y les digo, elegid el texto, que elijan el texto que quieren. Este no lo elige nadie. Y son textos que propiamente no son de Pablo, son los que en el mundo griego eran, que se llamaban códigos de familia. La mujer esté sujeta al marido, el hijo obedezca al padre, el esclavo obedezca a su señor. Pablo lo que hace es incorporar esos textos, pero a la vez completarlos. Y los completa de una manera que les pone una bomba, que poco a poco estallarán. La mujer esté sometida al marido. Y añade, el marido ame a su mujer como Cristo a la Iglesia. En realidad es mucho más aquí lo que se le pide al hombre que lo que se pide a la mujer. Porque la mujer puede estar sometida, pero amar a la mujer como Cristo a la Iglesia, no te digo nada. Lo mismo, el esclavo obedezca a su señor. El señor mire al esclavo como un hermano. Cosa inaudita, entonces. Bien, esto refleja bastante la situación de por qué el potencial revolucionario que podía tener el tema de la mujer, y que luego veremos alguna cosa más con Jesús y demás, pues ha quedado un poco como desactivado, como en espera y tal y cual. También mirando la historia, una tarea que yo creo que no está hecha, no conozco totalmente el tema, sería comparar textos de teología escritos por mujeres, de teología o de mística, y escritos por varones. Por supuesto que van a decir lo mismo, porque la fe es lo mismo, pero es importante descubrir la doble sensibilidad con que nos podemos acercar a un texto y con que nos podemos acercar al misterio supremo que es Dios. Y eso es una cosa muy enriquecedora, porque todo hombre tiene algo de femenino y toda mujer tiene algo de masculino, si no, no nos podríamos comunicar. Entonces, para mí, lo que tiene de femenino una mujer es muy enriquecedor en mi manera de acercarme a un texto, de acercarme a un misterio, etcétera, etcétera. Una vez me acuerdo, hablando con Dolores Aleixandre, dijimos algo de esto, hemos de constituir una sociedad de hombres y mujeres, y el ejemplo que poníamos los dos era la teología de los sacramentos. Los sacramentos son sobre todo símbolos. Y es innegable que la mujer tiene mucha sensibilidad para captar el símbolo, mucha más de la que tiene el varón. Quien conozca la teología sacramental verá que casi todas las cuestiones que hoy me importan mucho. ¿Cuál es la materia de los sacramentos? ¿Cuál es la forma de los sacramentos? ¿Cuándo los instituyó Jesús? Si es que los instituyó. Bueno, cosas de estas no ayudan a penetrar el sentido de un símbolo. Y quizá por eso los sacramentos están hoy un poco devaluados. Incluso la Eucaristía, que es lo más apreciado, pero no se le saca todo el juego que se podría. Por tanto, que las mujeres practicasen, por ejemplo, es un ejemplo que pongo nada más, teología de los sacramentos, creo que ayudaría a captar mejor todo el potencial simbólico que tienen los sacramentos y a revitalizar un poco la sacramentología. Otro ejemplo distinto puede ser mirar el acercamiento a Dios en dos personas que estuvieron muy cercanas, se conocieron, se quisieron mucho, que son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Qué diferentes son. Y por supuesto, no todo es debido a que una era mujer y el otro era hombre, no. Eran temperamentos distintos, sin ninguna duda. Pero cuando los lees, los estudias un poco,
te das cuenta de que en Teresa hay una sensibilidad ante el misterio que es mucho más familiar, mucho más confiada. Y en Juan de la Cruz hay una sensibilidad ante el misterio que es mucho más de respeto a su grandeza. Dos sensibilidades, las dos son necesarias. El misterio es infinito, nos supera, pero al mismo tiempo podemos tener aquella familiaridad que tenía Teresa de Jesús. Esto es lo que es fundamental que se puede decir en la teología. Luego, como he dicho, que yo creo que es muy fundamental, quitar prejuicios o miedos a las mujeres que los puedan tener. Quisiera añadir aquí algo que me parece importante para que esto vaya ganando terreno, y es lo siguiente. Superar un defecto es mucho más eficaz cuando intentas comprenderlo que cuando solo quieres refutar, acabar con él. Y entonces es bueno meterse en la historia que nos ha precedido para ver que el machismo innegable que ha reinado tendría su parte de pecado, de orgullo, de violencia, evidentemente, pero hay elementos históricos que lo podían hacer justificado, ¿no? Permití un momento para distender un poco, pero voy a contar una anécdota sobre eso del miedo a las mujeres, ¿no? a la promoción de la mujer. Yo tenía una tía, ya murió, súper católica, súper piadosa, todo lo que queráis poner, más conservadora. Y hace muchos años en España, bueno, empezó eso, que hoy es tan normal, que una mujer salía a leer en la iglesia. Pues un día, yo que era entonces un joven jesuita, presencié entre dos tías mías, hermanas de mi padre, solteras las dos, presencié esta conversación. Llega esta tía tan devota y dice, nunca más vuelvo a misa a San Valero, que era la iglesia donde soy a misa. ¿Por qué ha salido a leer una mujer? Y añade, que a saber con quién se habría acostado aquella noche. Y su hermana, la otra, le dice, pero animal, así le dijo animal, si sale a leer un hombre es que no se habrá acostado con nadie. O sea, mi tía tenía este argumento y ya era suficiente, porque era una cosa que no había visto nunca y que le escandalizaba. Entonces, es bueno comprender la mentalidad que se han hecho estas mujeres. Hay otro ejemplo que está allá fuera de la teología, pero es mucho mayor. Yo he visto mujeres árabes aquí en España que ante la brutalidad de la mutilación general de la mujer, todavía no querían hacérselo a sus hijas y no querían que se lo dejaran de hacer a sus hijas y se sentían culpables si impedían, ya aquí en Europa, pues, la mutilación genital de las niñas, que en el mundo árabe es. Y parece mentira que una madre no quiera esto de su hija, pero es que cuando una cosa ha sido evidente en toda la sociedad y en toda la historia, te parece lo más natural del mundo. Entonces, intentar comprender. No hay aquí para entretenerse mucho, pero, por ejemplo, buena parte del machismo que ha cuajado en la historia es debido a datos como los siguientes. En la prehistoria, en la edad más primitiva, la fuerza física era mucho más necesaria, porque el hombre tenía que luchar con los leones, cazar, etcétera, etcétera, y esto de golpe da una preeminencia al varón. Cuando esto se ha terminado, pues debería acabar, pero no se acaba, ¿no? Más importante, en la antigüedad se desconocía la existencia del óvulo. Se creía que la única fuerza generadora la tenía el varón. Y la mujer no era nada más que una tierra, con plantas la semilla en la tierra no aporta nada, no hace más que cuidar esa semilla que tú has plantado. Desde el momento en que la ciencia descubre que la mujer tiene también una célula germinal, que es el óvulo, y que los dos aportan algo a la generación, esa superioridad del macho, que como el único poder transmisor de la vida, se tendría que haber acabado. Lo que pasa es que, aunque estas cosas se hagan comprensible la dificultad, luego cuesta mucho quitar la dificultad. Y al lado de eso se nota cómo en la antigüedad, pues bueno, para el macho, si había algo fundamental en su vida era la descendencia. Un hombre que no tuviera hijos, que no pudiera transmitir su apellido, era un fracasado. Y precisamente la que le podía dar descendencia era la mujer. Con lo cual, el hombre sentía una especie de humillación por esa dependencia que tenía de la mujer. Recordad en la Biblia cuántas mujeres se sienten frustradas porque no han dado hijos y piden, etcétera, etcétera. Entonces había aquí una especie de humillación del hombre que no la aceptaba y podía hacer que todos los elementos anteriores de superioridad pues, se convirtieran muchas veces en violentos. Estos son solo unos ejemplos rápidos, pero
lo que sí quisiera es que nos fijemos en eso que he dicho. Todos ustedes, mujeres, si se encuentran con mujeres que pongan dificultad a ese tema, traten primero de comprender la dificultad, porque entonces es mucho más fácil convencerlas, superarlas, etc. Por otro lado, desde la teología, y ahora voy a meterme mucho en el mundo laico, pero creo que es necesario, y desde la Iglesia, nos encontramos con que las feministas no creyentes, las feministas de la sociedad, por lo menos una tendencia de todas ellas, han ido difundiendo que la causa de la supresión de la mujer es el cristianismo. Y que en la mujer, en el mundo no cristiano, la mujer, si no hubiera venido el cristianismo, no tendría las esclavitudes o las humillaciones que tiene hoy en la sociedad. Esto no es verdad. Y voy a poner varios ejemplos, porque si alguna vez se tropieza con alguna feminista de esas que las quiere convencer de que el cristianismo es machista, les voy a ir diciendo algunas cosas. Vais a permitir, a ver si lo tengo a mano. Sí. Voy a leeros dos textos de Nietzsche. Nietzsche, el gran filósofo que hoy es casi el padre del mundo de la filosofía occidental. Están hechos medio en broma, pero uno dice: vas con mujeres, no olvides el látigo. Esto lo dice un no cristiano, un filósofo, un profeta del mundo de hoy. Y otro: un varón que tenga profundidad, cosa más de apreciar que la profundidad, ¿verdad? Un varón que tenga profundidad no puede pensar nunca sobre la mujer más que de manera oriental. ¿Qué quiere decir? Tiene que concebir a la mujer como posesión, como propiedad que se pueda encerrar bajo llave, como algo predestinado a servir y que alcanza su perfección en la servidumbre. Esto es de un hombre que es el ídolo de la filosofía occidental. Y fijaos bien, la mujer como posesión. Y luego el texto tiene su ambigüedad porque habla de servicio. Es verdad que el servicio es lo que más nos realiza, pero una cosa es el servicio como servidumbre, que es un servicio desde la esclavitud, y otra cosa es el servicio desde la libertad, que es cuando nos realiza verdaderamente. Bien, siempre Nietzsche ya se sabe que exagera un poco, pero esto es reflejo de una mentalidad, ¿no? Y si nos remontamos mucho más a la antigüedad, Grecia, que es el patrón de Occidente, por así decir, Grecia tenía una democracia, claro que sí, pero en la democracia griega las mujeres no participaban. Mundo pagano, no cristiano, ¿eh? Por eso escandalizaba tanto la postura del cristianismo, porque en las comunidades cristianas las mujeres participaban muchísimo más. En Roma una mujer no podía casarse con un antiguo esclavo, los libertos que se llamaban, que habían sido esclavos y ahora estaban liberados, las mujeres no podían casarse con ellos. Se permitía quizás algunas mujeres muy ricas, porque no eran muy ricas, tenían mucho dinero, hacían lo que querían y lo compraban. Una de las actitudes revolucionarias de la Iglesia fue decir: la mujer puede casarse con quien quiera, aunque haya sido esclavo. No habrá una superioridad, ni muchísimo menos. Y eso costó bastante de introducir y demás. Platón y Aristóteles, que son los dos grandes maestros y columnas, pues Platón y Aristóteles sostienen que la superioridad del varón sobre la mujer viene dada por la naturaleza misma. Aristóteles es el que acuña la definición de que la mujer es un varón fracasado. Y Platón reconoce que en la sociedad de entonces había mujeres muy inteligentes que podían estar metidas en la política y en las cosas sociales tanto como los hombres. Pero a pesar de todo, dice: no, el lugar de la mujer es la casa. Digo, resulta que las casas entonces, que tenían muchos esclavos y familias de esclavos, cada familia no era una familia reducida como hoy, estarás tú con tu marido y el niño, no, era una verdadera empresa, y la madre de familia lo llevaba todo y lo podían. Y Platón dice: sí, tienen capacidad para llevar una sociedad, pero a pesar de todo la naturaleza les prohíbe y las mujeres no entraban en la política. De esto se pueden poner muchísimos ejemplos, incluso algunos, no quiero alargarme mucho, pero hay uno que vale la pena contar porque refleja mucho esa mentalidad. Hay un historiador romano que se llama Tito Livio, que escribe siempre
engrandeciendo a Roma y tal. Y cuenta una historia que la pone como ejemplo, fíjense bien, como ejemplo, de una mujer llamada Lucrecia, de la alta nobleza romana. Bien, su marido tuvo que irse a la guerra, tuvo que mandó el emperador fuera. Bueno, y en el tiempo que el marido estaba ausente, un amigo, muy amigo del marido, entró en la casa y la violó. ¿Cuál fue la reacción de esta señora? Reunió a todos los conocidos, familiares, etcétera, explicó y dijo: ahora me suicido. Es ella la que se quitó la vida para que no fuese posible aquello de que una mujer había pertenecido a un varón y después a otro. Fijaos qué idea de la posesión. Y Tito Livio dice que dio un gran ejemplo a todas las jóvenes de Roma, suicidándose ella, la pobre, para que vieran que una mujer no puede haber pertenecido a dos varones. Que el varón tenga varias mujeres, eso no, ni se cuestionaba. Y esto no es solo una cosa de la India, de Roma, perdón. En la India existía la costumbre, que por suerte los ingleses acabaron con ella, de que cuando moría un hombre y la mujer se quedaba viuda, la mujer hacía una pira y se quemaba por fidelidad al varón, se mataba para morir con él. Y otra vez, para no pertenecer a otro varón. Fijaos qué mentalidad. Esta es la mentalidad que hemos heredado, es la mentalidad laica. Entonces, aquí es donde tiene mucha importancia el decir, el poner de relieve los elementos revolucionarios, que el cristianismo los tiene, que no los explotó todo lo posible, por lo que he dicho antes, del escándalo que producía, pero fijaos bien, voy ahora, aunque a lo mejor nos dijeron esto en el día de la Biblia, pero para mí como teólogo ya he dicho que es el recurso a la Biblia lo que más necesito, ¿no? Así de paso, en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, al principio, cuando habla de Saulo por primera vez, dice que perseguía a todos los hombres y mujeres. Indica esto que a las mujeres en el cristianismo primitivo eran algo. Si no hubiera sido nada, había dicho que perseguía a los cristianos y ya está. Hay algunas historias, como la historia de Lidia, que está en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, que fue una mujer, se dedicaba, bueno, una de industria que tenía ciertos negocios y demás, y al convertirse al cristianismo, le dice a Pablo, si me quieres aceptar en la iglesia, vente tú a hospedarte a mi casa. Y luego, bueno, tienen mucha... Bien. Aquí se nota un poder, Pablo va inmediatamente y se hospeda en casa de ella. No dice, no, casa de una mujer yo no me hospedo, no, nada de eso. Más serio, hay un texto en la primera carta a los Corintios que lo miramos como muy negativo para la mujer, porque es aquello que las mujeres callen en la iglesia. Esto era la costumbre de entonces, que Pablo quiere respetar, pero fijémonos, antes de decir que callen en la iglesia, 1 Corintios 11:5, dice, toda mujer que profetiza, que lo haga, no que calle, que lo haga con la cabeza cubierta. Lo que está ya en la iglesia es otro texto que probablemente se me ha añadido. Pero aquí, al decir que las mujeres lleven la cabeza tapada y todo eso, dice que las mujeres que profetizan. Y profetizar, en otros textos del Nuevo Testamento se ve que era uno de los ministerios más importantes en la iglesia. En otros momentos de la primera Corintios también habla, cuando dice los ministerios, por el primero el apostolado, segundo la profecía. ¿Qué entendían por profecía entonces? No adivinar el futuro, ¿no? Sino hablar en nombre de Dios, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos el detalle de que las mujeres profetizaban. Esto es más importante que lo hicieran con la cabeza cubierta o no. En Europa hemos tenido el ejemplo de esto, para entender mejor a San Pablo. Las mujeres inmigrantes que tenemos del mundo musulmán, lo de llevar la cabeza cubierta es algo fundamental. Poco a poco se va perdiendo, sobre todo cuando ya las hijas tienen un tiempo aquí y se lo quieren imponer. Y entonces, no, si se lo imponen, no. Como al principio, si les imponen que no lleven velo, entonces me lo pongo, porque es la necesidad de desobedecer cuando te imponen algo. Bien. Entonces, lo del velo resulta secundario respecto a lo importante que es profetizar. Las mujeres profetizaban. Luego hay otros textos de Pablo, sobre todo la despedida, la carta a los romanos, que habla de varias mujeres que trabajaban con él. Y la palabra trabajar
es la misma que se emplea en otros momentos para el ministerio de la Iglesia, lo que diríamos, construir iglesia, etcétera, etcétera. Y el texto fundamental aquí, o los dos textos fundamentales son el de una pareja que se llama, bueno, dos parejas. Primero, voy a contar primero la de ese matrimonio que fue tan amigo de Pablo, que eran Priscila y Aquila. Detalle, Pablo dice primero el nombre de la mujer, no dice Aquila y su mujer que era Priscila. Bueno, y dice de los dos que lo mismo, que trabajaban en la construcción de la iglesia. Aquí tenemos pues una mujer que ha intervenido ahí. Después, en otro momento de la carta a los romanos, aparece una tal Febe y dice expresamente Pablo que era diaconisa. Está esta palabra, diaconisa. Y aparece otra tal Junia, a la que Pablo la llama apóstol, ilustre entre los apóstoles. Durante mucho tiempo se intentó decir que esta, porque habla de una pareja, que no eran marido y mujer o una pareja, sino que era un hombre también. Y se cambió, en vez de Julia se le puso Union, que era un hombre masculino, pero no, hoy sabemos que era una mujer que era ilustre entre los apóstoles. Así lo dice Pablo. Bueno, esto ¿a qué confluye? A lo que la teología tiene que decir. En Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Y a partir de aquí es, de una manera un poco más pastoral, cómo hay que abordar este tema. Ya dicho claro, es un signo de los tiempos. Hoy hay problemas que no sé si han salido en los días anteriores. El ministerio de la mujer. Una mujer puede ser presbítero. Yo, entre paréntesis, nunca digo sacerdote, porque sacerdote no hay más que Cristo. El servidor de la Iglesia, el Nuevo Testamento, nunca le llama sacerdote. Le llama presbítero, le llama servidor, le llama cuidador, pero sacerdote nunca. Pero bueno, cerrando este paréntesis, la pregunta, ¿una mujer puede ser presbítera? Este es el gran tema de hoy y se está discutiendo mucho. Y personalmente, yo tengo la convicción de que razones bíblicas o teológicas en contra no las hay. Pero a pesar de todo, sí que quiero exhortar a que en este y otros puntos trabajemos en la Iglesia con calma, con serenidad, sin demasiadas prisas, porque hay cosas que aunque sean claras, para mí no son claras para otros. Yo en este tema siempre digo, lo que hay que buscar no es lo que hizo Cristo, sino lo que Cristo haría hoy. Esto es fundamental. Lo que he dicho antes de los signos de los tiempos son cosas que pasan y que tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios sobre ellas. En el caso del ministerio de la mujer hay una dificultad ecuménica que es muy seria, porque la Iglesia oriental, la ortodoxa, es muy contraria a ello. Y no se sabe hasta qué punto, como pasó con las iglesias anglicanas, la ordenación de la mujer es un estorbo para el ecumenismo. Entonces, yo no sé qué es mejor, pero son de esas cosas que es necesaria no ser impaciente y hacer un discernimiento, que es lo que piden los signos de los tiempos. A mí me gusta mucho, y aquí la recomiendo, una frase de Jesús, en el capítulo 15 de Mateo, cuando aquellos de que comen sin lavarse las manos y todo eso, y Jesús dice, ustedes quebrantan la voluntad de Dios por acogerse a las tradiciones de sus mayores. Yo creo que esto es fundamental para el problema de la mujer y para otros muchos en la Iglesia. Y a veces he pensado, no sé si ustedes han estado en Roma, pero así como en Roma hay aquel letrero que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia del Vaticano, y quitaran ese letrero y pusieran, cuidado con quebrantar la voluntad de Dios por acogerse a tradiciones de nuestros mayores. Y esto vendría muy bien, me parece a mí, en el Vaticano. Luego, dos cosas más que creo importantes, ya voy terminando. El tema feminista tiene grandes virtudes, pero ha tenido sus defectos. Y esto no tiene que asustarnos, porque en la Iglesia no hay nada que nazca, por prometedor que sea, y que no tenga su pecado original. Y su pecado original quiere decir que puede tener sus peligros, sus malas cosas malentendidas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, yo creo que hay una gran diferencia entre la feminista norteamericana y la feminista latinoamericana. Hubo una mujer boliviana
que no sé si la conocen, Domitila Barrios, que al final terminó con un libro titulado Si me permiten hablar. Domitila Barrios era esposa de un minero, una pobre mujer. El minero, su marido, murió en la mina y ella se hizo cargo. El marido era sindicalista, muy comprometido. Se fue haciendo cargo de lo que hacía el marido y se convirtió en un personaje importante, defensora de la mujer. La invitaron un día a México a un congreso de feministas. Era la primera vez que salía de su tierra. Y llegó a México y se encontró con todas las feministas norteamericanas que hablaban del lesbianismo, del aborto. Y entonces, una vez levantó la mano y dijo, si me permiten hablar, y luego está quedado como título del libro, porque hay un título donde se cuenta toda esta historia. El libro ya será muy viejo, no creo que se encuentre. A lo mejor por Amazon, que tiene libros viejos, se encuentra, pero no importa, porque Amazon son muy ladrones y no hay que comprar mucho. Pero si me permiten hablar, es decir, la sensibilidad, yo creo que esto, la ponente que me va a seguir en un cuaderno que publicó en Cristianismo y Justicia sobre la mujer, destaca mucho lo que es la sensibilidad más latinoamericana, más cristiana, etcétera, etcétera. Esto no podemos olvidarlo. En otro sentido también, el feminismo europeo y norteamericano olvidó, y esto hay feministas que lo han reconocido después, olvidó el tema fundamental de los pobres. Los más pobres son las mujeres, pero además de las mujeres hay pobres. Y parecía que toda la reivindicación de la mujer es una igualdad, por supuesto, de cargos, todo eso sí, pero no olvidemos el capitalismo. La mujer feminista tiene que ser también pues socialista, por así decirlo. Si no, el feminismo estará un poco... ¿Qué más puedo decir? Termino con una cosa que me parece bonita y que pone de relieve lo que he querido decir de que esta es una gran promesa, pero ninguna gran promesa aparece en la historia sin amenazas, sin peligros y por tanto ha de ser cuidada. No leeré el texto para no ser largo, pero Engels, el amigo de Marx, escribió una vez: siempre que en la historia aparece una promesa liberadora, tiene el peligro de que acudan a ella los que la pueden estropear. Y por una serie de ejemplos, inventores fracasados, picapleitos que han perdido la batalla, médicos que no cuidan a nadie, solteronas que no se casan. Bueno, todos esos acuden cuando acude una promesa en la historia y la estropean. Y Engels dice, este es el gran peligro que tiene el socialismo. Pero luego añade, y este peligro lo tuvo también el cristianismo primitivo. Y es verdad. Bueno, entonces, termino con esto. Yo creo que lo que más puede decir la teología desde mi punto de vista es eso tan ignaciano: discernimiento de espíritu, porque es algo que es una gran promesa y por favor que no se estropee la gran promesa, que los hombres y mujeres aquí tenemos bastante capacidad de estropear grandes promesas. Terminé. Muchas gracias, José Ignacio. A mí me dejan algunas preguntas, pero las voy a dejar para el final porque quiero escuchar también a María Clara. Capaz que refuta alguna cosa, verá. Estamos preparados para eso. Adelante, Jaime. Muy bien, muchas gracias a José Ignacio. Ahora vamos a escuchar a María Clara Luchetti Biegemer. Ella es brasileña, licenciada en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Hizo su magíster en Teología por la misma universidad. Es doctora en Teología Sistemática por la Pontificia Universidad Gregoriana y actualmente es profesora del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río. Durante unos 10 años ha dirigido el Centro de Fe y Cultura Loyola de la misma universidad y durante unos 4 años ha sido evaluadora de posgrados en la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior. Igualmente, durante 6 años fue decana del Centro de Teología y Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Río. Tiene su experiencia en el área de la teología, con énfasis en sistemática, y ha actuado principalmente en temas o en actividades relacionadas con teología dogmática, alteridad, mujer, violencia, espiritualidad.
Ha investigado mucho y publicado también sobre el pensamiento de la francesa Simone Weil, y hoy en día sus estudios e investigaciones se centran principalmente en el pensamiento en el pensamiento y la escritura de los místicos contemporáneos y su relación con la teología y la literatura. Es autora de unos 20 y pico libros muy importantes o muy leídos en América Latina. Y ahora está con nosotros. Le agradecemos de antemano su participación con esta actividad. Adelante, María Clara, y bienvenida. Muchas gracias, Jaime, Ana Mari. Gracias, Chalo, por tu... Bueno, te conozco como Chalo, puedo llamarte, ¿no? Por tu apodo. Nos conocemos hace unos años ya. Y, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y intentar reflexionar un poco sobre este tema, ¿no? Bueno, me pidieron que hablara sobre hermenéuticas teológicas femeninas. Así me presentaron el tema de ese conversatorio teológico hoy. Entonces traigo aquí 3 aportes hermenéuticos. Uno de la psicoanalista búlgaro-francesa Julia Kristeva, el otro del pensamiento ecológico actual en diálogo con la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y el otro directamente de la teología de la Eucaristía. Vamos a ver si conseguimos presentar tanta cosa en poco tiempo, ¿no? La reflexión teológica, el primero entonces, ¿no? La reflexión teológica sobre el cuerpo sexuado de la mujer tiene que ser siempre más un tema importante para la teología feminista y la reflexión sobre el género en el quehacer teológico. En un universo donde la corporeidad visible es macisamente masculina, sobre todo la Iglesia Católica, a la cual pertenecemos la mayoría aquí, la mujer entra como elemento perturbador. Y esa perturbación se da más que nada por su corporeidad, que es otra, diferente que la del hombre, y que exprime y señala la experiencia de Dios, el pensar y hablar sobre Dios de manera diferente y propia. El cuerpo femenino es la condición de posibilidad del camino por el cual la mujer viene a ser una interpelación importante cuando se habla de espiritualidad, mística, teología. Pero al mismo tiempo este cuerpo ha sido muchas veces la fuente de la discriminación que la propia mujer sufrió y todavía me parece que sufre en la Iglesia. La reflexión teológica sobre este tema va constatando que una de las fuentes más importantes de la discriminación contra las mujeres adentro de la Iglesia parece decir respecto a algo mucho más profundo y serio que simplemente la fuerza física, la formación intelectual o la capacidad de trabajo. El patriarcalismo, muy presente todavía en la Iglesia, subraya la superioridad del hombre, no apenas por un biais intelectual o práctico, pero por lo que llamaríamos un biais ontológico. O sea, las mujeres son oprimidas por su propia constitución corpórea. Esto no es privilegio solamente del cristianismo, sino de muchas religiones, ¿no? Adentro del hito de esa discriminación corporal hay una asociación fuerte en el terreno teológico con el hecho de la mujer ser considerada por mucho tiempo responsable por la entrada del pecado en el mundo. Eva tentó a Adán, Adán comió el fruto y de ahí pecó toda la humanidad. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Eso ya fue incluso denunciado explícitamente y oficialmente por el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris Dignitatem, diciendo que el pecado original no es el pecado de la mujer, es el pecado de la humanidad. Pero permanece al fondo de buena parte de la situación de la mujer en la Iglesia. Por eso las experiencias místicas de muchas mujeres, por ejemplo, a lo largo de la historia del cristianismo, fueron miradas con desconfianza, sospecha, con severa y estricta vigilancia de varones encargados de controlarlas y exorcizarlas, porque estarían poseídas por el demonio. Muchas experiencias riquísimas de mujeres verdaderamente agraciadas por Dios con comunicaciones espirituales muy íntimas
permanecieron ignoradas en un universo donde las vías de divulgación permanecen en manos de unos pocos y donde casos como el de una Teresa de Ávila, que fue mencionada por Chalo antes, son las excepciones que confirman la regla. A lo largo de la historia de la Iglesia, la mujer fue mantenida a una prudente distancia de lo sagrado y de lo que lo rodea, como de la liturgia, los objetos y espacios rituales y la mediación directa con Dios, porque todo eso requiere un cuerpo puro y es grande la desconfianza si la mujer realmente lo tiene. A pesar de todos los avances y progresos que se hicieron en la participación de la mujer a muchos niveles de la vida eclesial, aún sigue pesando sobre ella el estigma de ser la seductora, inspiradora de miedo, fuente de pecado para la castidad del hombre y el celibato del clero. Entonces, entre la mujer y el misterio, difícil y raramente se legitimó una sintonía, ¿no?, profunda, quedándole más el campo de las devociones menores y de menor importancia. Eso es un dato que me parece bastante fuerte, que demanda una reflexión muy seria por parte de la teología, porque si es posible luchar contra la discriminación intelectual por el acceso a los estudios y a la formación, que muchas mujeres lo hacen hoy día, contra la injusticia profesional, mostrando capacidad, especializándose, ¿qué se hace con el propio cuerpo? ¿Se debe negarlo, eludirlo, ignorarlo en su enriquecedora diferencia? Ahí traigo la contribución de Julia Kristeva, que no es teóloga ni mucho menos cristiana o creyente, pero que nos da unas pistas interesantes, me parece, cuando valora la fecundidad que caracteriza a la mujer como inseparable de su sexualidad. Y lo hace no solamente desde la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, que es su campo de trabajo, pero igualmente a partir de las artes y la literatura mística, así como de la escritura. Comenta Kristeva que la mujer tiene una belleza y un poder que viene de su fecundidad, que produce vida. Yo cito, las mujeres tuvieron desde siempre una percepción íntima, germinal y cíclica de la belleza renaciente de todo lo que está vivo, porque ellas las llevan en su vientre fecundo. En ese sentido, la corporeidad femenina acompañaría la configuración de la naturaleza con sus ciclos, su vitalidad, su explosión de vida y de alteridad. Kristeva reflexiona igualmente sobre algo que caracteriza el cuerpo femenino, que es su apertura. Es un cuerpo abierto. El cuerpo de la mujer es un cuerpo abierto. Abierto a la penetración del otro, abierta a la fecundación, y eso es apertura también a la trascendencia. En ese sentido, dice la psicoanalista, ya viene contemplado en la palabra hebrea nekeva, que significa receptáculo, espacio abierto, interior. Entonces, la corporeidad femenina abierta, receptiva, disponible a la fecundación y a la habitación del otro, desde la teología nos desafía a mirar entonces lo que dice sobre eso la escritura. Cuando vamos a la escritura, vemos otra palabra aplicada para decir la mujer, Isha, ¿no? Los creó, a su imagen los creó, Ish, Isha, varón y hembra, los creó. Pero la gran diferencia es que el otro término que valora Kristeva se usa para referirse a todas las hembras, de los animales incluso, ¿no? También a los humanos. Y eso hermana la especie humana con todas las otras especies de seres vivos, lo que es muy importante hoy en términos de conversión ecológica que nos es pedido. Los diccionarios bíblicos en general entonces identifican la nekeva con la explicitación de lo que sería la hembra, en el sentido no solamente de abierta, sino también como de perforada. Es desde ahí que me parece que Kristeva trae una inspiración para la teología al defender la importancia de esa apertura fecundable del cuerpo femenino y la pasión maternal, como un discurso que no se puede perder y que de hecho se encuentra un poco dejado de costado en Occidente. El feminismo ha hecho eso un poco, me parece. Alguna corriente, no el feminismo in toto, ¿no?
Pero algunas pensadoras feministas, que incluso algunas ya hacen autocrítica de eso, han transmitido a la mujer que la maternidad es un peso, es una carga, es algo que le impide de tener éxito en el trabajo, en la profesión, algo que se debe dejar para después, y eso ha generado muchísima frustración en generaciones de mujeres, porque cuando finalmente se han decidido a ser madres, ya el bio ya no les funciona o no encuentran compañero, padres para sus hijos. Entonces, eso de minusvalorar la maternidad como si fuera algo, un obstáculo al pleno desarrollo de la mujer, Kristeva lo cuestiona y dice que al contrario, la maternidad es un poder que tiene la mujer, ¿no? El poder del seguimiento y de la preservación de la vida, ¿no? En la etapa actual de la civilización en que vivimos, entonces, la maternidad, la madre, permanece como prototipo del eslabón amoroso. Y no es una fatalidad o un destino, ¿no? El único destino biológico de la mujer. No, eso no es. Una mujer libremente puede elegir no ser madre biológica, pero tiene su corporeidad configurada para la maternidad que puede vivirla en otra dimensión, sino la biológica. Entonces, la fecundidad, esa perforación, esa apertura de su corporeidad, que es una dimensión totalizante de su personalidad, eso es un camino que no se puede perder, so pena de mutilar no solamente a la mujer, pero a toda la humanidad. Y Kristeva critica muchísimo la manera por la cual la actual sociedad y la cultura de nuestro tiempo dan escasa atención a eso en cuanto a potencial de construcción imaginativa y elaboradora. Porque si se valora solamente lo biológico y lo social y la libertad sexual y la igualdad, corremos el riesgo de ser la primera civilización que carece de un discurso sobre la complejidad de la vocación maternal. Uno de los elementos entonces en la fe cristiana que cuestiona profundamente a una mujer como Kristeva es la Mariología, o mejor el misterio de María, la madre de Jesús. Según ella, hay razones profundas presentes en los dogmas marianos para que la Iglesia vuelva la mirada hacia María de Nazaret en clave diferente de reflexión y profundidad, y no solamente desde las devociones y la piedad. Esta última demuestra con solidez la fuerza simbólica de la Madre de Jesús, los millones de devotos que ocurren en varias partes del mundo, en América Latina muchísimo. Tenemos aquí en Brasil 2 santuarios, el de Aparecida y el de Belén, do Pará del Sirio de Nazaret, que son muchedumbres verdaderas que van ahí en la fiesta de la patrona, ¿no? Concentran más gente que el más importante debate o comicio político, ¿no? Pero la reflexión de Kristeva va más allá y por eso interesa de cerca la teología. Ella afirma que el cristianismo está fundado sobre lo femenino, en última instancia. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es el nacido de mujer. Y mirando el lugar de María en la fe católica y también ortodoxa, Cristo, ese Hijo del Hombre, no es en fin de cuentas humano, sino por su madre. Quien le da la carne al Verbo de Dios encarnado es una mujer. Pero la humanidad de la Virgen Madre ha sido un poco oscurecida por la tradición en la Iglesia, ¿no? Haciéndola un poco semidiosa o dándole una elevación que le saca un poco su corporeidad humana de mujer. Y por eso quizás la Mariología ha sido más una dificultad que una facilidad para las mujeres católicas. Yo me incluyo entre esas. Yo he tenido bastante dificultad con la figura de María durante mucho tiempo de mi vida, ¿no? María no presenta 2 connotaciones constitutivas de la humanidad. Una es el ejercicio de la sexualidad, siendo virgen, y otra es la ausencia de pasaje por la muerte, ya que la tradición cristiana afirma que no murió sino adormeció. La piedad mariana, sobre todo oriental, proclama la dormitio María, y la fe católica la venera como asunta al cielo en cuerpo y alma, no teniendo la muerte poder alguno sobre su persona.
Entonces, como la muerte conectada al pecado ha sido el calvario de muchas, por generaciones de mujeres que cargaron este peso, María es la Inmaculada, la sin pecado, y por lo tanto la muerte no tiene poder sobre ella. Eso pertenece mucho más a la tradición espiritual cristiana que a los evangelios propiamente dichos, que son extremadamente sobrios al respecto y sugieren muy discretamente los misterios de la infancia y algunos de la vida pública de Jesús, en los cuales está presente su madre. Otras teólogas contemporáneas, como Elizabeth Johnson, han pensado muy profundamente y competentemente el misterio de María, identificándola más como hermana nuestra en la comunión de los santos, ¿no? En esa lectura mariológica, yo creo que hay avances que ayudan a las mujeres haciendo teología, pero somos mujeres, las teólogas, que no somos ni inmaculadas, ni vírgenes y madres simultáneamente. Tenemos hijos muy humanos, ¿no? que cuando nos preceden en la muerte provocan un dolor más profundo que cualquier otro, y eso muchas veces se ha prestado a terribles manipulaciones y discriminaciones, poniendo a María como un modelo, pero un modelo extra humano, extraterrestre, ¿no? Entonces, me parece que la reflexión de una mujer no creyente que da tanta importancia a la figura de María nos trae un elemento hermenéutico importante, que pensar la liberación de la mujer no significa necesariamente pensarla como no madre o abriendo mano de su maternidad. Al revés, ¿no? Su maternidad es algo constitutivo que le da poder y le da lugar en la sociedad y en la iglesia. Ana María, si yo llego al final de mi tiempo, me avisas, por favor, porque he abordado solamente el primer punto, entonces no sé si todavía me queda tiempo. Voy a hablar un poco más rápido, ese segundo y el tercero. El segundo aporte hermenéutico que yo... ¿Perdón? Ya, pensé que hablabas algo. El segundo aporte hermenéutico que traería sería desde la teología, en diálogo con la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, la afinidad del cuerpo femenino con la tierra. Hay religiones que son telúricas, conectadas a la naturaleza, a la tierra y sus ciclos, ¿no? Las religiones de matriz africana, amerindias, incluso algunas de las orientales. Otras son uránicas, más verticales, subrayando más la trascendencia de Dios, afirmando la supremacía del cielo sobre la tierra. El judio-cristianismo entra en esa segunda categoría, ¿no? Introduce en la historia de las religiones una idea y una experiencia de Dios totalmente trascendente, que no hace número con nada de lo que existe, que no tiene sexo, a pesar de estar constantemente en diálogo por la humanidad. Entonces, la construcción del lenguaje de ese modelo religioso o teológico valora más lo masculino, mientras que el primer prototipo que mencioné, valora más lo femenino y tiene una conexión muy fuerte y explícita con la tierra, que tiene ciclos como las hembras y las mujeres, que recibe semillas, que dan flores y frutos. La tierra ahí, en ese modelo religioso, es abierta y receptiva como un cuerpo de mujer. O será la mujer que es abierta y receptiva como la tierra. Y por eso es llamada de madre por tantas culturas originarias e incluso por el Papa Francisco, nuestra madre tierra. En el número 92 de la Laudato Si, el Papa se refiere a todas las criaturas y al final del párrafo llama al sol de hermano, a la luna de hermana, pero solo la tierra dice nuevamente madre tierra. Entonces, me parece que eso trae una pista importante para pensar desde la teología la corporeidad de la tierra como analogía primordial para la corporeidad de la mujer, ¿no? La tierra es el cuerpo de la creación y tiene en común con la mujer, con lo femenino, esa apertura, receptividad y esa vocación de repartirse, dar frutos, distribuirse para alimentar a otros desde su maternidad. Sin embargo,
los dualismos que han marcado la teología hasta hoy pueden quizás poner alguna dificultad y algún obstáculo para pensar eso, ¿no? Pero yo creo y me parece que en ese momento donde la cuestión ecológica, los alertas y los apelos que están sonando por todas partes, denunciando el antropocentrismo predatorio de la humanidad y las violaciones que constantemente son hechas a la madre tierra, traen, creo, una oportunidad para pensar teológicamente la tierra en conexión con la mujer. Las agresiones a la madre tierra son perjudiciales a toda la humanidad y a todos los seres vivos. Se agotan los recursos de la tierra y todos somos penalizados. Pero de una especial manera las mujeres lo son, porque todo lo que provoca la crisis ecológica con el calentamiento global, con el envenenamiento de los ríos y de los cultivos y de los alimentos, todo eso penaliza las mujeres que son responsables por la vida, de traer nuevas vidas que vienen ya perjudicadas por ese estado de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el mismo antropocentrismo queda denunciado, ¿no? El mandato de dominar la tierra que el libro del Génesis pone en boca del Dios creador, dirigido a su criatura recién moldeada de la arcilla y animada con el aliento divino, tiene que tener otra interpretación hoy día, ¿no? No hay una primacía absoluta e ilimitada del hombre en la naturaleza, ¿no? Pero hay una invitación a cuidar con cariño de la misma naturaleza y a convivir con todos los demás seres vivos, no solo con los humanos, pero con todo lo que es criado, ¿no? Cielos y tierra fueron creados en el principio. No inicia el Señor su acción creadora primero por los cielos, enseguida por la tierra, ni da a lo largo del relato creacional ninguna impresión que los cielos y lo de arriba sean más importantes que la tierra. Cielos y tierra son ambos creados en el principio. Los astros y lumbreras del cielo son creados y puestos en el firmamento para iluminar la tierra. Están al servicio de la tierra. No aparece una primacía del cielo sobre la tierra, pero sí un cuidado desvelado del Creador con la tierra. La imagen que resalta de la tierra, entonces, en el relato genesíaco es la de sede de la vida y madre de la vida. De su seno brotan todos los seres vivos, incluso el ser humano, que es hecho de su substancia. O sea, la cuestión de la conversión ecológica no es una conversión sencillamente para preservar la naturaleza, como si la naturaleza fuese separada de nosotros. Nosotros somos tierra. Si la tierra es agredida, nosotros estamos amenazados. Si la vida del planeta está en peligro, nuestra vida está en peligro, ¿no? Entonces, Leonardo Boff ha reflexionado bastante sobre eso, ¿no? Y el Papa Francisco en la Laudato Si, entonces, recuerda que las primeras víctimas, los más penalizados por esa agresión constante al planeta y a la tierra, son los pobres, ¿no? Los más vulnerables, los más abandonados y los más maltratados, ¿no? Esos son los primeros que serán penalizados y tendrán su vida disminuida cada vez que la Tierra y el planeta es agredido. La Tierra es el cuerpo vivo de la creación y este cuerpo funciona como vemos que funciona el cuerpo femenino. Tiene ciclos, es receptivo, permeable a la penetración del otro, fecundado, da frutos, maltratado, seca y se vuelve estéril. Se trata de un cuerpo vivo que encuentra su analogía en la apertura, la receptividad y la fecundidad que sucede también en el cuerpo de la mujer, tierra sembrada y fecundada. Finalmente, un tercer aporte eucarístico, yo dije que vendría de la teología de la Eucaristía. Una otra analogía que se puede pensar hoy, lo femenino, es la analogía
eucarística. Los textos neotestamentarios de la institución, tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros, tomad y bebed, esto es mi sangre, y todas las categorías teológicas que fueron creadas a lo largo de la historia de la teología eucarística, la transubstanciación, presencia real, comunión, significan que el gesto paradigmático que el Señor elige para estar en medio de su pueblo es eso, darse en alimento, ser el alimento para el pueblo. Alimentar a los demás con el propio cuerpo es el camino que Dios mismo eligió para estar sensiblemente presente en medio del pueblo, de su vida, unido para siempre en su cuerpo, que será uno con el de él. Para la comunidad cristiana, el pan compartido, partido y compartido, que se confiesa cuerpo de Cristo, remite a todo el gran misterio de su encarnación, muerte y resurrección. Recapitula el itinerario de su misterio, de la divinidad a la humanidad, y constituye su persona dada como alimento. Y así es su vida entera, su cuerpo, su sangre, toda su persona, que es fuente de vida para los que de él se alimentan. Antropológicamente, las mujeres son las que tienen en su corporeidad la inscripción y la posibilidad real de visibilizar y replantear la acción divina eucarística. Todo el proceso de gestación, parto, protección y alimentación de la nueva vida repite el sacramento de la Eucaristía, que es el acto divino por excelencia. El cuerpo se rompe, se divide, se come, se bebe, generando nueva vida para los demás. La fuerza simbólica de ese sacramento central de la fe cristiana es constitutiva de la dinámica de la corporeidad femenina y ha sido centro de experiencias místicas por parte de algunas mujeres. Yo no puedo leer todas las citas porque no tenemos tiempo, pero mencionaría 3. Teresita del Niño Jesús, Simone Weil y Etty Hillesum. Leo quizás una frase o dos de Etty Hillesum, de la última, cuando está en el campo de Westerbork, que escribe en su diario: quiero estar presente, quiero crear en todos los sitios donde esté un poco de fraternidad entre los llamados enemigos. Dejad que sea un trozo de vuestra alma, dejad que sea el lugar de acogida para lo mejor que hay en vosotros. No necesito hacer mucho, solo quiero estar presente. Dejad que yo sea el alma de este cuerpo. Y finalmente, he partido mi cuerpo como el pan y lo he repartido entre los hombres. ¿Y por qué no? Si estaban tan hambrientos y han tenido que privarse de ello tanto tiempo. Quisiera ser un bálsamo derramado sobre tantas heridas. Esa sensibilidad de esa joven mística que murió a los 29 años, una mística que no es clasificable porque era judía y permaneció judía hasta su muerte, ¿no? Pero que también leía San Agustín, los evangelios, una mujer que tuvo una experiencia notable, ¿no? Nos da esa dimensión eucarística que tiene el cuerpo y la identidad femenina. Termino entonces, ¿no? Este hecho simbólico y teológico del cuerpo de la mujer no impacta solamente a nivel personal, pero tiene también implicaciones comunitarias y políticas. El hecho de tener un cuerpo configurado eucarísticamente tiene impacto en cada acto y cada movimiento que realizan las mujeres, y a menudo una influencia pública efectiva, incluso exponiendo en el espacio público su característica más privada, como lo es la apertura de su bios, seguida de la capacidad de dar vida y todos los aspectos de la fecundidad femenina. Y el cuerpo femenino puede con eso provocar y ha provocado en la historia un impacto de gran trascendencia ética y política. Yo citaría como ejemplo en nuestra América Latina las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Un grupo de mujeres que pacíficamente caminaba en círculos para distinguirlas de la marcha, que era
para adelante en círculos para subrayar lo pacífico de su protesta, tenían sobre sus cabezas un trozo de paño blanco que era el pañal de sus hijos perdidos, a quien habían puesto los pañales, a quien habían dado de comer, a quien habían alimentado con sus propios cuerpos, y reclamaban que saber dónde están, si están muertos para enterrarlos, para llorar sobre sus tumbas, si están vivos para recibirlos de vuelta. Una información de dónde están esos que salieron de su vientre. Y ese movimiento, formado primero por mujeres, madres, después por las abuelas, por las madres de las madres, que reivindicaban la devolución de sus nietos que habían sido dados en adopción a familias de militares, etc. Entonces ha tenido un impacto importante para que se terminara la dictadura argentina y volviera la democracia al país, y que después fueran juzgados por el Comité de la Verdad los principales verdugos de la época de la dictadura militar. Entonces, me parece que trayendo esos aportes hermenéuticos, creo que hoy las mujeres en la teología tienen una misión muy importante, que es recordar esa diferencia, ¿no? Y recordar esa corporeidad abierta y fecunda que es su marca registrada, que es un tesoro que poseen, ¿no? Y del cual no pueden abrir mano ni obstaculizarlo, oscurecerlo en nombre de una igualdad que no respeta diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara. Muchas gracias, José Ignacio. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra y aprovechar y hacer alguna pregunta. Estamos sobre el tiempo, pero yo les pediría que, no sé si les parece bien, comenzar el siguiente coloquio a las 3:30 y no a las 20 como habíamos previsto, abrir esa sala a las 3:30 y aprovechar este momento porque creo que vale la pena, ¿no es cierto? Había una pregunta en el chat, yo la voy a hacer y luego le voy a dar la palabra a Romina, ¿sí? Y Pilar Pavón preguntaba a José Ignacio, pues, ¿cómo definía a una feminista? Me imagino que a una mujer feminista, no sé si teóloga feminista, pero, y quizá un poco Chávez en el mismo chat decía, pues, mientras más cristianas somos más feministas, ¿no? Hay una pregunta entre las feministas, teólogas feministas o cristianas feministas que es, ¿y se puede ser cristiana sin ser feminista? Y pues no sé si José Ignacio quisiera intentar definir una cosa que no es no es una sola respuesta, ¿no? Pero es la pregunta de Pilar. A ver, ¿se me oye ahora? Sí. Se le volvió, ¿qué pasó? No sé, lo cerró. José Ignacio, vuélvelo a abrir, por favor. El micrófono, eso. Eso, ahora. ¿Sí? Sí se oye. Se me oye. Bueno, creo yo que es imposible definir eso, pero diría, se me ocurre en este momento, una mujer feminista es una mujer que intenta llevar a la práctica en la sociedad de hoy y en la vida de hoy aquello que citaba al principio de Gálatas 3:28, que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, etc. Aclarando, y aquí ya nos vamos a la definición, que la igualdad la igualdad solo es contraria a las desigualdades, pero no a las diversidades, que es una cosa muy distinta. El varón tiene que ser varón, la mujer tiene que ser mujer, y la gracia está precisamente en la suma de los dos. Uno de mis poetas preferidos, que es Pedro Salinas, tiene un verso que empieza así, a su mujer o a su amada: gloria a las diferencias. Las diferencias a veces son muy duras de soportar y de llevar a cabo, ¿no? Pero gloria a las diferencias, porque nos enriquecen. Diríamos eso.
la mujer feminista intenta llevar a la práctica de Gálatas 3:22. Y quizás añadiría que lo primero que necesita una mujer para ser feminista es ser auténticamente femenina, que de esto se podría hablar también, pero bueno. Romina, gracias, José Ignacio. No sé si está respondida, pero... Ya, muchas gracias, José Ignacio, María Clara. La pregunta va como para María Clara por la propuesta de los 3 elementos de hermenéutica. Tal vez como consultarte, ¿no? De estos 3 elementos que nos propones, ¿cómo pueden dialogar también con la propuesta de la hermenéutica de Elizabeth Schussler, ¿no? Que ella también ya nos proponía como otro modelo hermenéutico crítico y que lo coloca como con la categoría como feminista de liberación, ¿no? Entonces, acepto esa consulta. Bueno, no, que no me estaba dejando el host abrir el micrófono, ahora lo dejo. Gracias, Romina. Bueno, entonces, esa reflexión intenta entrar y sumarse a toda la reflexión teológica que ya ha sido hecha por las mujeres, bíblica, exegética, teológica, y Elizabeth Schlosser Fiorenza ha sido importantísima en eso, ¿no? Lo que yo estoy insistiendo en eso últimamente, ¿no? Estoy ahí investigando y estudiando este aspecto, porque me parece que algunas tendencias feministas son un poco excludentes, ¿no? Es una cosa en contra y no en favor, a veces me parece. Y eso, a mí, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que el feminismo sano tiene que ser integrador, ¿no? Incluyente, inclusivo, y permitir incluso el diálogo con el hombre, con el varón. A mí no me interesa una humanidad sin hombres, no sería la humanidad, ¿no? Yo creo que la humanidad tiene que tener los géneros y esa diversidad es justamente la belleza. Entonces, algo que es muy propio, ¿no?, de lo femenino y que caracteriza mucho a la mujer y que ha sido, yo estoy de acuerdo, muchas veces fuente de opresión, fuente de discriminación, como es todo lo que es lo privado, lo familiar, lo corpóreo, maternal, todo eso ha sido puesto de costado un poco por ciertas tendencias feministas, ¿no? Y eso ha generado mucha frustración en la segunda o tercera generación de teólogas que no se identificaban con esta propuesta y entonces ya no encontraban lugar para sí mismas, ¿no? Pero creo que esos aportes hermenéuticos sí están en profundo diálogo con todo lo que propone Fiorenza, ¿no? Y Fiorenza lee las escrituras y sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no? Su libro En memoria de ella es fundamental y muestra también, yo creo, que el universo del Nuevo Testamento deja emerger algunas características que muestran que lo femenino no está totalmente puesto de costado, desaparecido, ¿no?, en el cristianismo que nace, sobre todo en la propuesta de Jesús. Entonces yo creo que, en fin, hay puntos sí de diálogo, ¿no? Ahora, también hay que distinguir, me parece, el feminismo del norte con el del sur, ¿no? El feminismo del sur de América Latina ha nacido adentro de la teología de la liberación. Entonces, desde un primer momento, las mujeres teólogas que estudiaban teología, que pleiteaban grados académicos, han estado en cercanía muy estrecha con las mujeres de las comunidades de base, autocomprendiéndose como sus portavoces, y los problemas y las cuestiones que traían las mujeres de las comunidades de base eran muy diferentes de las mujeres de clase media, por ejemplo, de Estados Unidos, que eran las que interpelaban las feministas norteamericanas. Todo eso, yo creo que esas diferencias se marcaron mucho en un momento, pero hoy están dialogando y eso es benéfico, evidentemente, ¿no? No sé si te contesté. ¿Alguien más tenía? Jaime. Gracias, Ana María. Gracias, José Ignacio, María Clara. Escuchándoles a ustedes,
Pues algo que nos queda claro es que la teología feminista, como los movimientos feministas, han surgido en un contexto de luchas, en un contexto de reivindicaciones y de búsqueda de liberaciones. Y esto no es solamente de una liberación de las mujeres con respecto a los varones, sino también una liberación de los varones con respecto a una manera de comprendernos nosotros. Ujú. El feminismo no es, entiendo yo, si me equivoco, dialogamos otro día tomando un café. eh, Entiendo yo, no es la lucha de las mujeres contra los varones. Entiendo yo que es la lucha por la liberación del ser humano con respecto a una cultura de muerte que denigra, que margina y que somete a unas a la autoridad de otros y condena a estos otros justamente a ser opresores o a ser dominadores. De aquí, para nuestra vida cotidiana como varones, para la Iglesia católica especialmente, a mí me asaltan muchas preguntas. Y ahora, ¿qué desafíos nos queda a nosotros los varones, ¿no? Tomando en cuenta que cuando, al menos yo, hablo como varón teólogo laico, que también tengo esposa y tengo hijos y tengo profesión y soy ciudadano y soy un individuo político y que vivo luchando en el día a día por ganarme el pan y relacionándome en una sociedad de varones y mujeres en relaciones también de opresión o de sumisión. Bueno, la pregunta, comentario, apuntaba justamente a los desafíos de la teología feminista para con los varones. Es una pregunta abierta que queda más para que se reflexione, pero si alguien quisiera hacer un comentario, José Ignacio, María Clara, muchas gracias. ¿Puedo comentar? Entonces, me parece que sí, que el feminismo no se dirige únicamente a las mujeres, se dirige también a los varones, porque lo que está en la raíz del feminismo es la rebelión contra el patriarcalismo, contra una antropología equivocada que ve la humanidad bajo el prototipo único del macho blanco europeo, y la humanidad es mucho más diversa y mucho más rica que eso, ¿no? Entonces, me parece que, y eso para los varones también, su educación, su formación, los confirmó en eso, ¿no? Son fruto de la formación que tuvieron, muchas veces dada por sus madres. Eso es, también hay que decirlo, ¿no? Las mujeres muchas veces formaron hijos varones machistas, ¿no? Con una concepción de la mujer así como objeto de placer o como inferior o como teniendo que estar sometida. Bueno, hoy día yo veo que las nuevas generaciones, veo mi hijo, por ejemplo, es un excelente padre de familia, un esposo muy dedicado y hace tareas en casa, ayuda en lo doméstico, cosa que antes no era cosa de hombres, ¿no? Las mujeres tenían que lavar los platos, limpiar la casa, bla, 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 y a los varones estaban delante de la televisión, leyendo el diario o discutiendo cosas importantes, ¿no? Las mujeres cuidaban de la infraestructura para que ellos pudieran hacer lo que se les había asignado porque eran el prototipo de la humanidad. Eso cambió, la mujer fue al mercado de trabajo y entonces no basta con que la mujer consiga el acceso al mercado de trabajo, a los sueldos iguales, todo. Hay que hacer el camino de vuelta también. Los varones tienen que asumir la casa, poner los hijos en brazos, darles alimentar a los hijos, cocinar, hacer cosas que antes eran asignadas apenas a las mujeres. Ahí se construye, me parece, relaciones equilibradas, maduras, sanas, ¿no? Y se construye realmente una humanidad más justa, que es eso lo que se pretende, ¿no? No sé si te he contestado, pero me parece que es eso, ¿no? El feminismo quiere ser una liberación no solamente para las mujeres, pero también para los varones, porque el machismo es una esclavitud.
Es una demanda constante sobre el hombre que tiene que ser el fuerte, el que protege, el proveedor, ¿no? Y no le dan tiempo de ser humano, en el fondo, ¿no? De vivir relaciones de reciprocidad, amorosas, porque tiene que estar dominando todo el tiempo. Eso es una esclavitud también, ¿no? En fin, en todo caso, yo creo que el mundo necesita muchísimo una mirada desde lo femenino, porque esa sociedad que hemos construido fue mayoritariamente construida por los varones. Esa sociedad violenta, injusta. Susan Sontag, una gran pensadora estadounidense, decía, la violencia tiene género. La máquina de matar es masculina. Las guerras fueron hechas por hombres. No quiere decir que todas las mujeres sean un modelo de dulzura y de pacificación, pero, en fin, creo que lo femenino, por la alianza que tiene con la vida, puede ayudar mucho a transformar un mundo que está descendiendo a muerte hoy día, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara. Y José Ignacio, no sé si quería dar una palabrita, pero quería hacer una pregunta muy en tono a lo que Jaime estaba comentando y lo que María Clara nos hace repensar, ¿no? Y sobre todo algo que también había en el chat. O sea, se habla de teologías feministas en plural y se habla de feminismos en plural también, ¿no es cierto? Porque hay diferentes enfoques, no hay como un consenso único, hay mucha diversidad en la misma reflexión teológica. Y José Ignacio hacía como hincapié en eso, o sea, la teología que se va a hacer en Europa no será igual a la teología que se hace pues en América Latina y en diferentes contextos incluso hay diferenciación ahí, ¿no es cierto? Pero en general y teniendo en cuenta estas diferencias, ¿no? Y los caminos que va haciendo cada uno a su paso como sociedad, ¿no? ¿Creen ustedes que la mujer creyente debe acceder a los estudios teológicos en varios niveles, ¿no? Bíblico, teológico, pero en varios niveles? ¿Debería prepararse para que en la iglesia se haga efectivo ese cambio que esperamos, esa comunidad de iguales que Jesús en últimas vino también a desear, ese reino del que tanto habla José Ignacio en sus libros, ¿no? Yo sé que María Clara habla bastante de la transformación de la iglesia en femenino y bueno, la pregunta ¿es importante que la mujer creyente esté preparada a nivel teológico para que esa transformación se dé, no sé si más rápido o más efectiva o más fiel quizá al deseo de Dios? El micrófono, José Ignacio. Sí, es activa. Ahora tengo... Muy bien. ¿No se me oye? Ahora sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces es que hay algo que me parece importante para, con la pregunta que me hacían de lo que es feminista, habría que precisar también lo que es femenino. Y me parece que aquí hay algo, partiendo de lo que decía María Clara, el cuerpo de la mujer. Fijémonos en la sociedad qué dos visiones hay del cuerpo de la mujer. El cuerpo como algo que puede producir vida, que puede ser visitado, que es capaz incluso de crear alimento, que es lo que daba lugar a esa envidia del macho que, sintiéndose superior por la fuerza, se sentía dependiente de la mujer, como intento decir yo. Pero luego hay toda otra visión del cuerpo de la mujer, que es el cuerpo como pura belleza y fuente de placer. Y es la que domina por ahí. Las grandes mujeres de hoy, así pues serán artistas de cine, etcétera, etcétera. Y yo no comprendo que las feministas, por ejemplo, cristianas o no cristianas, no se planten contra los desfiles de modelos. Allí salen todas las niñas a lucir su cuerpo, de tal y cual. Ese no es el valor del cuerpo de la mujer. Aquí hay una falsificación, el objeto de placer, que acaba siendo entonces fuerte de dominio del varón, etcétera, etcétera. Cuando yo antes hablaba de griego, yo estaba pensando, muchos
griego nos diría, no, nosotros no maltratamos a la mujer, miren qué estatuas hacemos, ¿verdad? La Venus de no sé qué. Es otra visión totalmente distinta del cuerpo. Y eso tiene importancia después con María. Los evangelios nunca nos dicen que María fuera guapa. Ni nos dicen si tiene una medida de 13 o de 52. No nos dicen nada de eso. Incluso ni siquiera que fuera famosa. Uno de los escritos contra el cristianismo dice, miren qué ridículos son los cristianos. Dicen que Dios vino al mundo y tiene una madre, y le ponen una madre que era una mujer desconocida, un pueblo desconocido. Hombre, si Dios viniera al mundo, su madre sería Cleopatra, o sería, ¿verdad? Esto es muy fundamental. Y quizá, porque aquí está lo válido del feminismo, que es lo auténticamente femenino, ¿no? Que también está desfigurado. Bueno, esto me parece que puede ser importante para acabar de contestar la pregunta que me hacían. Y eso sobre si es importante que la mujer estudie y se forme, yo creo que evidentemente, claro. Evidente, esto no tiene ningún... Evidente, ¿no? Evidente. Nuestras alumnas en el departamento de teología donde estoy, la mayoría son mujeres, mayoría. Y laicas en general. Ese es un dato interesante, María Clara, porque acá también sucede lo mismo. Jaime, que tiene las cifras, podrá decir con más exactitud, Jaime, ¿no es cierto? Hay muchas más mujeres laicas en la Escuela de Teología para Laicos que hombres. Sin embargo, en la Facultad de Teología, que aquí también tenemos al decano, Carlos Ignacio, ahí les presento, un hermano comunidad, un jesuita también como González Faust, ¿no? Pues hay muchos más varones, ¿no es cierto, Carlos Ignacio? Considerable, el número sí es bien diferente, ¿no? Entonces, claro, está más orientado hacia los estudios de seminarios, comunidades religiosas, pero tenemos también el de las comunidades religiosas femeninas que están ya desde hace 2 años que se propulsó este estudio. Tenemos algunas profesoras aquí, Angélica y otras personas, que estudian y son mayoritariamente religiosas, también alguna que otra laica, pero cuesta trabajo. Y sin embargo, la pregunta es sumamente pertinente. Es importante impulsar el estudio de la teología en todos los ámbitos y de manera especial también las mujeres. Afortunadamente, en la maestría en teología estamos en equidad de género. bueno, pues yo estoy súper agradecida con José Ignacio por acceder, con María Clara que coordina una cátedra que no para. José Ignacio tampoco para. Hay que sacar cita con mucho tiempo de antelación para poder contactarlo casi. Y realmente son personas que están como muy cercanas a la realidad creyente del mundo, de Latinoamérica y de las mujeres. Son teólogos encomiables y son maestros. No se puede hablar con ellos sin aprender algo siempre, ¿no? Entonces, quedan las puertas de esta casa siempre abiertas para ustedes cuando quieran volver, colaborar de alguna otra manera.